Parashá Noaj. Estos son los descendientes de Noaj. Noaj era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noaj se encaminó con Dios. Noaj engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra se había corrompido ante Dios y la tierra se había llenado de latrocinio. Vio Dios la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El decreto del diluvio. Dios le dijo a Noaj: el fin de toda carne ha venido ante mí, pues la tierra está repleta de latrocinio. Por causa de ellos, he aquí que estoy por aniquilarlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. Haz el arca con compartimentos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Así es como deberás hacerla. El arca tendrá 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Una ventana le harás al arca y rematarás su techo con el ancho de 1 codo. Pon la entrada del arca a su costado. Hazle una primera, una segunda y una tercera planta. Y en cuanto a mí, he aquí que estoy por traer las aguas del diluvio sobre la tierra para aniquilar de debajo de los cielos a toda carne en la que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra ha de expirar. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás al arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos junto a ti, y de todo lo viviente, de toda carne, 2 de cada uno traerás al arca para mantener con vida junto a ti. Serán macho y hembra, de cada ave según su especie, y de cada animal según su especie, y de cada reptil que se arrastra por la tierra según su especie. 2 de cada uno vendrán a ti para mantenerse con vida. Y en cuanto a ti, toma para ti de todos los alimentos que sean comestibles y almacénatelos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Noaj hizo según todo lo que le había ordenado Dios, así lo hizo Noaj. Los sabios explican que las 10 generaciones desde Adán hasta Noaj habían culminado en un fracaso. La humanidad había caído en una espiral descendente hasta que Dios resolvió que había de acabar con todos los habitantes de la tierra, a excepción de Noaj y su familia, y una cantidad suficiente de animales para volver a poblar la tierra tras su destrucción. Al igual que Adán, el padre de toda la raza humana, Noaj pasaría a ser el padre de toda la humanidad después del diluvio. Por eso, si bien anteriormente la Torá lo había mencionado como el último eslabón en la genealogía de sus predecesores, ahora lo trae nuevamente, ya que él y sus hijos habrían de convertirse en los nuevos ancestros de la humanidad. Abarbanel. El último llamado. Dado que el diluvio iba a comenzar en 7 días, Dios le ordenó a Noaj que entrara en el arca junto con su familia, además de la pareja de cada especie que se le había ordenado traer con anterioridad. Ahora se le ordena traer 7 pares de los animales que la Torá posteriormente declararía puros, vale decir kasher, para que se pudieran ser utilizados como ofrendas cuando saliera del arca, Rashi. Además, esos animales le proporcionarían una reserva de ganado para utilizar como alimento anticipado. La revocación de la prohibición de comer carne, 9.3 Radak. Y es así como el Eterno hace que llueva en ese diluvio por 40 días y por 40 noches. Y los sabios explican que Noaj recién entró al arca, dice, porque él no quería subir al arca. El Midrash comenta que la fe de Noaj no era absoluta, ya que si el agua no le hubiera llegado a los tobillos, no habría entrado al arca. Rashi Midrash. Tal vez haya pensado que Dios en su compasión iba a ceder o que la gente se iba a arrepentir a último momento. No obstante, el versículo denota una crítica de su renuencia, porque la persona no debe permitir que todo tipo de cálculos se interpongan con su obligación de obedecer el mandato de Dios. Meaz lo es. Rab Yehudá explica en Génesis 6.9, en la Biblia cabalística, dice: en arameo
el nombre Noah significa estar cómodo. Dice, no podemos hacer progreso espiritual, dice, cuando permanecemos dentro de nuestra zona de confort, cuando buscamos la salida más fácil, gratificando a nuestro ego, en lugar de ceder a los anhelos de nuestra alma. En este versículo recibimos el coraje y la determinación de transitar por el camino espiritual que a menudo es incómodo, pero que inevitablemente nos lleva hacia la plenitud. Los sabios nos enseñan que Noah tuvo el lamentable honor de que este diluvio que destruyó a los habitantes del mundo recibiera su nombre, porque no logró sentir el dolor de sus semejantes que estaban destinados a morir en las crecientes aguas, aunque Noah sabía intelectualmente que sus oraciones y sus lágrimas no alterarían el destino de la humanidad, porque había muy pocas almas justas en su generación. Aún así, si hubiera sentido verdaderamente el dolor de los demás y el dolor del mundo, debería haber clamado en protesta. O sea, ellos explican que Noah no clamó al Eterno, no suplicó para que no los destruyera. Entonces, nosotros tenemos que salir de esa zona de confort. Es lo que los sabios nos explican, que no podemos vivir en esa zona de confort viendo el sufrimiento de las personas y sin hacer nada, sin clamar al Dios de los cielos para que tenga misericordia, porque la Torá dice que cuando el Eterno estaba por crear este mundo, lo único que había era el atributo de justicia, pero Él, el Eterno, dijo que este mundo no sobreviviría a todos los juicios, y entonces la Torá explica que Él agregó el atributo de la misericordia. Entonces nosotros siempre tenemos que orar por misericordia para todas las criaturas del Eterno. Los sabios también explican que Noah no alcanzó la talla espiritual del profeta Moshe y del patriarca Abraham, porque vivió en una generación de gente negativa y corrupta. También los sabios nos enseñan que nuestro entorno es un factor esencial a la hora de determinar nuestro nivel de crecimiento espiritual. Dice, cuando nos rodeamos de gente negativa, somos finalmente arrojados fuera de equilibrio y caemos. Sentir envidia o celos y hablar mal de otras personas son algunas de las muchas formas de corromper a nuestras almas y al mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si tú vives en donde hay un entorno así muy negativo, concéntrate nada más en tu crecimiento espiritual y en ayudar a los demás, pues tu luz, la luz divina que habita en ti, influirá también en las demás personas, pero siempre orando por misericordia para las criaturas del Santo, bendito es Él. En el año 600 de la vida de Noah, dice, el diluvio inunda la tierra. Dice, el año 1656 de la creación, Seder Olam, comenzó el diluvio. Dice, ahora la Torá nos proporciona la fecha exacta y los pormenores de aquel acontecimiento tal como ocurrió. Y entonces pues Noah les anduvo hablando de que se arrepintieran aquella generación por muchos años, pero ellos nunca quisieron. Entonces el Midrash dice que en ese tiempo, cuando existían los gigantes, entonces ellos eran crueles, porque dice que el diluvio vino de arriba y de abajo, o sea que había agua que hervía de abajo, de los abismos, y ellos ponían a sus mismos hijos ahí abajo para tapar, para que no siguiera subiendo el agua. Y dice que muchos de ellos huyeron a los montes más altos, porque pensaron que pues ahí no los alcanzaría, porque dijeron, nosotros somos muy altos, somos gigantes, no nos podrá destruir el Creador. Pero aún así, o sea, ellos no sobrevivieron a eso, porque Dios había determinado exterminar a esa generación, excepto de la familia de Noah el justo. Los estragos del diluvio. Dice, primero las aguas levantaron el arca, después se tornaron más violentas y las zarandearon de un lado a otro. Radak. En el versículo 19 se utiliza dos veces la palabra mucho, dice, después de que ya se había utilizado en el versículo 18 para enfatizar la tremenda crecida de las aguas. La potencia del agua llegó a su punto máximo. Y dice, los sabios añaden que las aguas estaban hirviendo. Sanedrín 108b. La Torá usa derivativos de la expresión Geburah, literalmente fuerza, dos veces en los versículos 18-19, que es también una indicación de cuán copiosas fueron las aguas que arrancaron árboles y arrasaron construcciones enteras. Las aguas retroceden.
Dice, recordó Dios a Noah y a todas las bestias y a todos los animales que estaban junto con él en el arca. Y dijo, y Dios hizo que pasara un espíritu, dice, por la tierra, o sea, un viento. Y dice, y las aguas se apaciguaron, se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y se contuvo la lluvia del cielo. Entonces, dice, las aguas retrocedieron de la tierra, retirándose gradualmente, y las aguas disminuyeron al cabo de 150 días. Dice, este capítulo relata cómo comenzó a manifestarse la compasión de Dios cuando el agua empezó a retroceder y la tierra lentamente fue llegando a la etapa en la que Noah pudo empezar a repoblarla y a reanudar la vida normal. Génesis 8:3-6 dice que el primero de Sivan, en el séptimo mes y 150 días después del 27 de Kislev, que fue cuando cesó la lluvia, el agua comenzó a retroceder, y el día 17 de Sivan, la base del arca se posó en las cumbres de las montañas de Ararat. Dice, recién en el 10º mes, a partir del comienzo de la lluvia, se pudo divisar la cima de las montañas. Noah envía al cuervo. Los sabios dicen que Noah quería verificar si el grado de humedad en el aire todavía era demasiado alto como para que el cuervo lo tolerara. Y en verdad así fue, porque el cuervo continuó dando vueltas, dice Sform. Además, el cuervo retornó sin nada en el pico, lo cual indicaba que aún no había empezado a crecer la vegetación. Los cuervos se alimentan de la carroña del hombre y de los animales. Entonces, también dice que después envió a una paloma, y los sabios dicen que el cuervo representa nuestra naturaleza egoísta y la paloma representa la lealtad. Cuando Noah envía a la paloma, dice que ella vuelve. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza, de que los sabios nos dejan sus comentarios acerca de todo lo que Dios hizo para el bien del ser humano, cómo Dios hace misericordia de sus criaturas. Entonces, así tendrá misericordia también de nosotros. Y los sabios explican que ahora el arca que el Eterno nos ha dejado, pues dicen ellos literalmente, es el libro del Zohar, porque allí adquieres tú la sabiduría. Esto lo explica el sabio de bendita memoria Rabí Shimon Bar Yochai, que fue el que escribió el libro del Zohar. Los sabios dicen que cuando la paloma regresa la primera vez, o sea, pues regresó sin nada. Entonces dice que Noah extendió la mano, la tomó y la trajo. Dice, la conducta sensible de Noah nos enseña que debemos tratar al mensajero que no tuvo éxito igual que al que sí lo tuvo, en caso de que el fracaso no haya sido por su culpa. Entonces, la segunda vez que vuelve la paloma, dice que ella regresa con una hoja en su pico, y pues ya era signo de que ya estaba seca la tierra, pero todavía no era lo suficientemente firme como para caminar sobre ella. Rashi. Por eso Noah dice que aguardó la orden del Eterno cuando él le dice que ya salga él con su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos del arca. Entonces, en Génesis 8:16, esta conexión para este Shabbat dice que la salida de Noah del arca simboliza nuestra necesidad de abandonar las comodidades y las trampas de nuestra existencia material y autoindulgente para aceptar el trabajo espiritual que debemos realizar en nuestra vida. La espiritualidad, según la Cábala, no se trata principalmente de escalar una montaña para estar en comunión con Dios y con la naturaleza, ni de meditar junto a un río de agua clara mientras los pájaros cantan sobre la belleza del mundo. Esta puede ser una escena muy poética, pero tiene poco que ver con el verdadero propósito de nuestras vidas, así como también divorciarnos del mundo físico, encerrarnos en una cabaña para contemplar la majestuosidad de la naturaleza o profundizar en nuestros intereses intelectuales. Estos retiros no son sí mismos suficientes para lograr el crecimiento y la transformación espiritual, aunque a veces pueden ser un componente vital de dicho logro. Noah trae una ofrenda, dice. Entonces Noah construyó un altar para Hashem y tomó de cada animal puro y de cada ave pura y sacrificó ofrendas ígneas en el altar.
Hashem olió el agradable aroma y Hashem dijo en su corazón: no maldeciré más a la tierra a causa del hombre, ya que los designios del corazón del hombre son malvados desde su juventud, ni tampoco heriré más a todo ser vivo como he hecho, mientras la tierra permanezca el tiempo de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Entonces fue por eso que el Eterno le había ordenado a él que llevara aves que fueran puras, porque entonces cuando él saliera de ahí, del arca, él le ofrecería esos sacrificios. Y Génesis 8:20, en esta conexión en la Biblia cabalística, dice que después de dejar el arca con su familia, Noah ofreció sacrificios para agradecer al Creador que les librara de la inundación. Dice, según los sabios cabalistas, el concepto de sacrificio se refiere al sacrificio de nuestros propios atributos negativos. Dar las gracias está relacionado con el despertar de la apreciación, no en beneficio del Creador, que no tiene ninguna necesidad en absoluto de agradecimiento ni apreciación, sino por nuestro propio beneficio. La apreciación es una fuerza espiritual real, una cantidad de energía que protege todo aquello que amamos. Agradecer es por lo tanto una herramienta para salvaguardar las alegrías y los tesoros que ya poseemos. Entonces nosotros todos los días al abrir los ojos ahí en la cama, lo primero que hacemos es decirle: bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano Rey del universo, que hoy nos devolviste el alma. Hay una oración para eso. Y ya después viene lo que es el lavado de manos. Entonces en la comida nosotros también hacemos un agradecimiento por los alimentos, y también después de la comida por todo agradecer a nuestro Creador. La reconstrucción de un mundo en ruinas y el pacto de Dios con Noah. Dice, Dios bendijo a Noah y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y colmen la tierra. Y el temor y el terror a ustedes estarán sobre todas las bestias de la tierra y sobre todas las aves de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En su mano son entregados, dice. Entonces también dijo Dios: esta es la señal del pacto que doy entre yo y ustedes y cada ser vivo que está con ustedes por todas las generaciones. He colocado mi arco iris en la nube. Este será una señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando coloque una nube sobre la tierra y vea el arco iris en la nube, que recordaré mi pacto entre yo y ustedes y cada ser viviente, entre toda la carne y el agua. Nunca más volverá a hacer un diluvio para destruir toda carne. Entonces el Eterno hizo ese pacto con Noah, les dijo que se multiplicaran, que fueran fructíferos, y puso esa señal en los cielos. Entonces el arco iris, los sabios explican que es una señal de juicio, pero cuando el Eterno ve el arco iris, entonces él recuerda el pacto que él hizo con Noah y no vuelve a enviar más un diluvio en esta tierra. La embriaguez y el oprobio de Noah, dice, se profanó a sí mismo Noah, el hombre de la tierra, y plantó un viñedo, bebió del vino y se embriagó y se descubrió dentro de su tienda. Entonces, pues el siervo de Dios, o sea, que había sido obediente, que subió al arca, dice que plantó un viñedo, se embriagó y uno de sus hijos entró, dice, y vio su desnudez y le contó a sus hermanos. Entonces, cuando Noah despierta, dice que maldice a su hijo. Dice, se despertó Noah de su embriaguez, se dio cuenta de lo que había hecho su hijo menor y dijo: maldito es Kenán, esclavo de esclavo será para sus hermanos. Y entonces de ahí vienen las maldiciones. Dicen los sabios, dice que la Torah registra un episodio bochornoso, dice, en el que Noah fue humillado y resultó en las bendiciones y la maldición que influyen en el acontecer histórico hasta el día de hoy. Rabí Yehudá explica que Dios ya había bendecido a Noah y a sus hijos y que no puede haber una maldición sobre lo mismo en lo que ya se había dado una bendición. Dice, por eso Noah maldijo a su nieto, que como se explicó antes, estuvo involucrado profundamente en el bochornoso episodio. La muerte de Noah. Dice, Noah nació en el año 1056 de la creación. El diluvio tuvo lugar en el año 1656 y él murió en el año 2006, 10 años después de la dispersión. Capítulo 11. Dice, Abraham nació en 1948, por lo tanto conoció a Noah y tenía 58 años cuando éste murió. Los sabios dicen que
Desde Adán hasta Noah hubo una tradición verbal que abarcó a 4 personas: Adán, Lamech, Noah y Abraham. O sea, la Torah existió antes de que este mundo fuera hecho, y entonces la Torah se transmitía de forma verbal. Los descendientes de Noah y las 70 naciones. Los descendientes de Noah pues fueron Ham, Jafet y Shem, y de allí ellos vendrían generaciones después, su descendencia de ellos, hasta que se formarían 70 naciones, y de ahí también vendría Nimrod. Antes de Nimrod no había guerras ni había rey, y los sabios dicen que Nimrod fue el que principalmente impulsó una rebelión contra Dios al decirles que construyeran una torre. Entonces, o sea, lo que habla lo de la Torre de Babel, y que se hablaba una sola lengua, todas las naciones hablaban una sola lengua. Y dice, entonces, hasta cuando emigraron, dice, del este, y se hallaron en un valle de la tierra de Sinar, y allí se asentaron y dijeron el uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslo con fuego. Y el ladrillo le sirvió de piedra y el betún le sirvió de cemento. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre con su cima en los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados por toda la tierra. O sea, porque tenían miedo de que otra vez hubiera un diluvio. Dice, descendió Hashem a ver la ciudad y la torre que construyeron los hijos del hombre, y Hashem dijo: he aquí que son un pueblo con un solo idioma para todos, y esto es lo que comienzan por hacer. Ahora acaso no debería negárseles todo lo que se propusieron hacer. Vamos, bajemos y confundamos su idioma, para que no se entienda uno con el idioma del otro. Y de ahí, o sea, fue la dispersión y todos hablaron en diferentes lenguas. El Zohar dice que existen 2 mundos paralelos: el santo y el malvado. Igual que existen 10 sefirot dentro del lado puro y santo, también existen 10 sefirot en el mundo impuro. La ciudad y la torre que llegaba hasta el cielo se refieren en realidad a las 10 sefirot del mundo impuro. Entonces, esa generación era bien malvada, la generación de la dispersión, que intentaron construir una torre para contender contra el Eterno, y usaron el conocimiento y la sabiduría, pero del lado impuro, para oponerse contra los planes de Dios. La Torah dice que hubo 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. El nacimiento de Abraham, dice, es un sentido muy tangible. La creación comienza de nuevo en este punto, ya que Abraham es quien estaría encargado de difundir la santidad en el mundo. Su mismo nombre denotaba esto. Al principio se llamaba Abraham, que es una contracción, entonces, de padre, dice. Entonces, pues, siendo solamente el líder de su propia nación, pero finalmente terminó convirtiéndose en el padre de todo el mundo. O sea, ahora el patriarca Abraham es el patriarca de todas las generaciones que hay hasta el día de hoy. Y por su obediencia, el Eterno le agregó la letra Hei. Por eso ahora él es Abraham. Y hasta el día de hoy es el patriarca de todas las naciones del mundo. Damos gracias al Santo bendito es Él por esta enseñanza, y que Dios los bendiga. Vamos a seguir orando por cada sabio de la bendita Torah que está en Israel y en las 4 diásporas. Baruch Hashem, amén y amén.